es como contraintuitivo, ¿no? Dices, joder, a mejor local, mayor rentabilidad. No, obviamente no. A mejor local, mayor seguridad, va a haber leches por poder adquirir ese local y por eso la rentabilidad es más baja. ¿Qué negocios crees que son aquellos que pueden perdurar más o cuáles son los que tienen una volatilidad más rápida? Los tres factores clave son ubicación en primer lugar, no lo cambiarás nunca. En segundo lugar, las características, prácticamente no vas a poder cambiar las características del local. En tercer lugar, en este vídeo vamos a tener una charla sobre cómo invertir en un local comercial en 3 pasos y un bonus track. Vamos a por ello. Aquí estamos hoy con Juanjo, que ¿cuánto llevas en Areizaga? 5 meses, un poquito más. 5 meses. Bueno, pues me pilla perfecto porque queríamos hacer un vídeo sobre cómo invertir en locales comerciales y entonces vamos a aprovechar esta charlita para que vayas aprendiendo y ya paralelamente pues también lo dejamos ahí en vídeos. Lleva 5 meses, ¿cuántos años tienes? 20. ¿Y cuántos idiomas hablas? 6. Dentro de poco vas a pillar con los idiomas al número de años que tienes. O sea, Esa es la idea. así a priori, sin entrar todavía en materia, ¿a ti qué dudas te surgen? Me parece curioso todo lo que tienes que saber para poder, siendo tú local, decirle quizás a un inversor extranjero que no conoce bien la zona todos los apartados, las características y más que tiene que conocer para que esa operación sea exitosa. Es muy importante porque, como siempre solemos decir, el inmobiliario como es un bien que está arraigado a la tierra. Lo importante es el conocimiento local, de cómo funciona la ciudad, de cuáles son las modas, de cuál es la idiosincrasia. Entonces, es normal que ese sea uno de las dudas que genere. Por eso, vamos a analizar cómo asesorar una operación de compra de local comercial, desgranando los factores clave a analizar en 3 puntos y luego un bonus track. Por ello, el primer factor que tenemos en cuenta a la hora de analizar una operación es la ubicación. Los 2 primeros factores son cosas que no se pueden cambiar, de ahí la importancia, y el tercer factor es algo que se puede cambiar. Por eso la gente pues, suele valorar estar posicionado en las calles más comerciales, donde están pues, la perfumería, la joyería, la moda, etc. Porque normalmente son el tipo de actividad que pagan más rentas. Pero no hay que descuidar que hay otras ubicaciones que quizás no son las más comerciales, pero que pueden tener un punto súper atractivo, como por ejemplo tener un local que está situado súper cerca de estadios, de hospitales, de colegios. Al final, el estar situado cerca de un sitio que aglutina mucha gente, pues le da la posibilidad al local de prestar los servicios, como decíamos, o vender bienes de la mejor manera. O sea, al final tienes que conocer el público al que te diriges para situarte justo donde se va a encontrar. Eso es. Dependiendo del local que tengas, va a ser más importante una ubicación u otra. Eso es. Si, por ejemplo, tu local tiene salida de humos y, por lo tanto, tiene posibilidad de ser hostelería, pues priorizarás, más que estar en una arteria comercial, obviamente, estar en una zona donde se puedan poner terrazas o donde sea una zona eminentemente hostelera. Y en el caso de que tú detectes, por ejemplo, que a tu cliente el local que le gusta por ubicación, características, lo que has comentado antes, no es quizás el que más le conviene, ¿ahí qué podríamos hacer, por ejemplo? Hombre, ahí lo ideal, por supuesto, es decírselo, porque para eso viene donde ti. Porque muchas veces los clientes que vienen donde ti son gente que no conocen tanto la ciudad. El expertise de un asesor es eminentemente local. Por eso todo lo que le puedas decir a nivel de ubicación
vamos, hay que ponerlo ahí de relieve. Eso es, sobre todo aquí en Donosti, que siempre está lloviendo y demás. Claro, por eso. Es que son cosas que parecen tontas, pero a mí me ha pasado eso muchas veces, marcas que vienen en verano y ven que una ubicación es maravillosa porque pasa mogollón de gente, pero luego hay 4 meses muy duros del viento entrando ahí por la bahía de la Concha y que hace que no pase nadie por esa zona. Eso es. O sea que siempre hay que avisarlo. Hemos visto que el más importante es la ubicación, en primer lugar. El segundo punto son las características, porque el primer punto, la ubicación, una vez que lo compras, no lo puedes cambiar, obviamente. El segundo punto, las características, prácticamente, salvo contadas excepciones, nunca las puedes cambiar. ¿Y de qué hablamos de características? Pues se valora un local en mayor medida en tanto en cuanto, por ejemplo, tenga mejor fachada, porque eso le genera más visibilidad y más posibilidad de convertir en ventas lo que ofrece. Tener más o menos superficie, lo que comentábamos antes, pues dependiendo de qué zona te puede interesar una superficie grande para un gimnasio, para un supermercado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, un detalle que igual a mucha gente se le escapa. Normalmente cuando compras locales pequeñitos suelen tener una tasa de rotación muy alta, porque o los negocios le van muy bien al inquilino y necesita una superficie más grande, o le va mal y necesita cerrar. Pero es verdad que siempre suele tener muchos candidatos para alquilarlo, porque hay muchos candidatos con capacidad de absorber rentas más bajas, como las de un local pequeño. Eso es. Luego también es muy importante la altura de techos. Mira, aquí tenemos pues, una altura súper bonita. Cuanto mayor altura de techos, menos sensación de claustrofobia y más buena es la experiencia de estar dentro, tanto para hostelería como para moda. Si tienes salida de humos o posibilidad de salida de humos en una zona donde puedes poner unas terrazas importantes o donde hay zona consolidada de hostelería, pues ese local con esa característica va a ser interesante. Eso es. ¿Qué quiere el inversor? ¿Quiere seguridad y absoluta tranquilidad? Pues va a ir a una zona muy buena, muy consolidada, en rentabilidades quizás más bajas, o si quiere pues, obtener más rentabilidad o especular con el local, ahí puede ir a una zona un poco menos segura, pero alquilarlo a un buen inquilino y luego vender. Y en relación a lo que estamos comentando, ¿qué negocios crees que son aquellos que pueden perdurar más, por ejemplo, en ese local del propietario? ¿O cuáles son los que tienen una volatilidad más rápida? Por ejemplo, aquí en Donosti, la hostelería, dependiendo de qué zonas, obviamente es un valor seguro, porque es una ciudad eminentemente hostelera, donde parte del turismo viene por el tema gastronómico y luego, por supuesto, lo que comentamos antes, joyería, perfumería, óptica, moda, siempre han sido las actividades en concreto que pueden absorber las rentas más altas. El último punto a tener en cuenta dentro del segundo factor, que es las características, es el hecho de tener una buena distribución de las plantas. Eso es importante porque hay muchas veces que hay un local que tiene muy poca planta calle y luego tiene mucho sótano, mucha entreplanta. Ahí tienes que saber y tener en cuenta a la hora de asesorar a los inversores que la planta calle es lo que más se valora, obviamente, se valora al 100% de su superficie. El sótano, en cambio, si es comercial, se valora solo el 50% de su superficie. La entreplanta, dependiendo de si es buena o no, en función de la altura, se suele valorar normalmente el 20% de su superficie. Hay mucha gente que se sorprende cuando digo esto, pero el tercer factor en importancia a la hora de valorar una inversión inmobiliaria es el contrato. No es el primero ni el segundo. Como hemos visto, el primero es la ubicación, porque no la puedes cambiar nunca. El segundo son las características del local, porque salvo raras excepciones no vas a poder cambiar las características. Pues el contrato al final, en mayor o menor medida, en algún momento de la vida tuya con el local, lo vas a poder cambiar. En cambio, las dos primeras situaciones no las vas a poder cambiar. Pero bueno, sigue siendo importante. En tercer lugar, ¿y en qué medida es importante? Pues lo primero de todo es el inquilino, el arrendatario. Obviamente es mucho mejor tener, qué sé yo, a McDonald's como arrendatario que a Marcos Areizaga patatas fritas. Va a haber más seguridad de pago con McDonald's que con Marcos Areizaga.
Luego es importante la renta. Fíjate, la renta la hemos puesto casi al final del tercer bloque. ¿Por qué no es tan importante como mucha gente piensa? Es importante valorar si la renta, por mucho que esté firmada en el contrato, si la renta es acorde al mercado y acorde a la ubicación que es. Porque imagínate que tú adquieres el local comercial en el año X y en el año siguiente se queda vacío y esa renta que estaban pagando estaba sobredimensionada y la renta que tú puedes obtener en la realidad es un 30% menor. Pues pasas de una supuesta rentabilidad, imagínate, del 7% a una rentabilidad del 4%. Por lo tanto, la renta hay que analizarla en global. Después de inquilino, renta, el obligado cumplimiento. Si tienes obligado cumplimiento de parte del inquilino, es decir, que tiene permanencia obligada durante el X años, eso también es importante a valorar. Y por último también, obviamente, las garantías. A ver si da, además de la fianza, da unas garantías de pago para que tú puedas estar tranquilo. Eso es. Al final, como en alquileres residenciales no, pero en alquileres de locales, los contratos y los pactos son son de libre pacto. Entonces ahí es donde entra en juego lo que tú decías, cierta garantía, pero entonces determinado tiempo, entonces yo te negocio tal condición. Es un poco como el equilibrio entre las dos partes, ¿no? Qué orgullo que hayas dicho eso, totalmente. Has dicho muy bien. En residencial hay más mano del legislador, en cambio en locales comerciales hay libertad de pacto en prácticamente todas las cláusulas, salvo bueno, algunos raíles que obviamente no se pueden saltar del Código Civil y de arrendamientos urbanos. Y ya por último, vamos al bonus track, como habíamos dicho. Los tres factores clave son ubicación en primer lugar, no lo cambiarás nunca. En segundo lugar, las características. Prácticamente no vas a poder cambiar las características del local, pues, salvo con todas las excepciones como pues, mejorar un poquito la altura, la distribución. En tercer lugar está el contrato, que en algún momento de la vida de tu inversión lo podrás cambiar. Y por último aparece la rentabilidad. Fíjate, no lo meto ni en los tres primeros factores. ¿Por qué viene detrás de todo esto? Porque dependiendo de cómo de bueno sea la inversión en esos tres factores, hay una rentabilidad u otra. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de entrar en la operación. Si, por ejemplo, el local que estás analizando es un 10 en los tres factores que hemos dicho, ahí, en caso de que seas un inversor que busques el largo plazo, vas a tener mucha voluntad de pago por eso. No solo tú, sino vas a tener mucha competencia de querer comprar ese local. Entonces, obviamente, cuanto mejor sean los tres factores, esos que hemos comentado, mayor seguridad da esa operación. Cuanto mayor seguridad de esa operación, va a haber mayor demanda para comprar el local comercial. A mayor demanda, mayor precio, hace que baje la rentabilidad, ¿no? Entonces, por eso lo hemos puesto como bonus track, porque hay que analizar la calidad de esos tres factores que hemos dicho al principio y en función de eso saber tus límites a la hora de entrar. En San Sebastián, por ejemplo, las rentabilidades van desde lo mejor de todo, pues un 4,25, es una rentabilidad bajita, pero porque es un 10 en todo en la inversión que hemos visto, y luego pues podemos ir desde el 4,25 al 7, 7,5, que ya son pues rentabilidades muy altas, pero que obviamente entrañan más riesgo y por eso tienen menor demanda. Eso es gracioso que yo antes de entrar al mundo inmobiliario me preguntaba por qué un inversor profesional formado va a preferir una rentabilidad más baja que una más alta, pero claro, lo acabas de explicar y es que se explica solo eso. Yeah. A mí me surgió la misma duda porque es como contraintuitivo, ¿no? Dices, joder, a mejor local, mayor rentabilidad. No, obviamente no. A mejor local, mayor seguridad, va a haber leches por poder adquirir ese local y por eso la rentabilidad es más baja. Pero dependiendo de lo que decíamos del perfil, si eres un perfil muy patrimonialista, que busca el largo plazo, pues vas a preferir un 4,25, 4,5 durante, pongamos, 20 años, que quizás un 7,5, pero al año 2 se queda vacío durante 3 años. Ahí ya se te ha distorsionado la rentabilidad. Oye,
Muy bien, ¿eh?